Santiago, ¿qué tal? Buenas tardes. Roberto, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué hay? Muy bien aquí. De momento muy bien, de momento muy bien. De momento, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué adviertes? Pues no sé, porque tal y como están las cosas, oye, en fin, el virus acecha. El virus acecha, sí. ¿Tú estás ¿te has vacunado tú ya, no? No, a mí no me han llamado todavía. Yo cuando me llamen. No yo soy muy disciplinado y cuando me llamen. No te toca, no sabía si estabas ya en la franja esa en la que ahí en Cataluña, igual que en Madrid, en algunos otros sitios, se ha adelantado, incluso antes de vacunar a gente de 80, pues de 50, de 60, 65, se está vacunando al personal. Jon Sistiaga no, que ya nos ha advertido que es muy joven para eso, que no le toca todavía, que no le toca. Seré de los últimos. Bueno. Santiago, nos querías hablar hoy del criptoarte, una forma de negocio en alza, por lo que significa en realidad, porque dices, esto es un síntoma de que en el dinero, como tú muchas veces has remarcado aquí, en el mundo sobra dinero. O sea, el problema no es ese, sobra dinero. Sí, a ver, yo si algo no queda claro, el concepto es un poco raro, o sea, es decir, si algo no queda claro, me lo comentáis. A ver, si una persona tiene suficiente dinero y compra un Rubens, bueno, pues tiene un Rubens y tiene la obra original de Rubens certificada por todos los expertos del mundo y tiene el único Rubens original porque solo hay uno. Entonces, a partir de aquí, las copias que se hagan, las litografías, las fotografías, etcétera, etcétera, pues serán meras reproducciones. Claro, esto con Rubens no hay ningún problema, o con Velázquez, o con el Greco, Pero claro, ¿qué pasa con una obra digital? Una obra digital puede ser una fotografía, puede ser un collage, puede ser, pero digital, ¿no? Entonces, es muy fácil de reproducir, de replicar. Bueno, pues resulta que hay un sistema a través del blockchain, que es la misma tecnología que soporta las criptomonedas, el Bitcoin, etcétera, etcétera, que es capaz de certificar el original de una obra digital. Entonces, en Christie's se ha subastado hace un par de semanas una obra original de criptoarte, de una obra digital, y ha alcanzado la cifra, atención ahora, de 53 millones de dólares. 53 billones de dólares. Entonces, el que ha pagado los 53 millones de dólares, la subasta, todo hay que decirlo, empezó con $100. En $100 empezó la subasta, ¿eh? En $100. Entonces, el que ha pagado más y se ha llevado esta obra, ¿qué se ha llevado? Se ha llevado un archivo. Un archivo digital, es lo único que se ha llevado. Lo que pasa es que ese es el original. Está certificado que es el original. Entonces, todas las reproducciones, copias, etcétera, etcétera, que se hagan a partir de aquí, no son las originales. Oye, pero esto es como cuando se subasta también el primer tuit, ¿no? Quiero decir, estamos acostumbrándonos. El otro día enlaza con esto, aunque no es exactamente así, porque Jon Sistiaga hace un par de semanas me decía que había leído un reportaje, creo que era en un medio internacional, sobre cómo estaba ahora en alza el mercado de las subastas de cromos. Esto es algo más físico, pero también es sintomático casi de lo mismo que nos estás diciendo ahora, ¿no? En su momento el valor refugio era, yo qué sé, el oro, tal, y ahora estamos en un momento de indefinición tal del mercado que la gente se va al refugio del criptoarte del que me hablas o de cromos de jugadores de béisbol. Sí, yo de todas maneras, para mí, Carlos, Jon, para mí esto es significativo de que en el mundo sobra dinero. Es decir, hay muy poca gente que tiene muchísimo dinero, una exageración de dinero, y entonces, bueno, pues junta las dos cosas. Este exceso de dinero con lo que se lleva, lo último, porque ahora ya un bolso de Louis Vuitton, eso lo tiene cualquiera. Eso ya no tiene ningún problema, ya no distingue. Sin embargo, tener una obra de criptoarte, ¿os acordáis en su momento la obra aquella de aquel escultor Damien Hirst, del tiburón en aquel tanque de formol? Sí. Bueno, eso fue subastado en los años 90 por 6,5 millones de libras. O sea, pero de alguna manera, fíjate, era como físico, lo podías ver, no sé, creo que una exposición en la Tate Modern Gallery, y luego además le sirvió a Damien Hirst para vender toda clase de animales rotos por el medio o de calaveras de diamantes por no sé cuántos millones, ¿no? Pero a ver, esto, abundando en lo que dice Santiago, o sea,
aquí habría que empezar a acuñar algo así como la criptoobscenidad, ¿no? O no sé, porque hablamos de la gente ahora invierte. ¿Cómo que la gente? A ver, ¿quién es? Ya sé que no se puede saber quién será, ¿no? Porque estas totalmente anónimo, totalmente anónimo. Totalmente anónimo, ¿no? Pero es verdad que tienes que tener mucho dinero y además, no sé, o ser muy audaz o ser un visionario, Roberto, quizás, ¿no? De decir, nadie ha invertido, o sea, nadie ha apostado por Demian Hirst, apuesto yo, o por Ai Weiwei, o por este señor que me ha hecho un. Bueno, pero sobre todo, JP, lo primero, ¿no? la primera condición es tener mucho dinero para que no te importen demasiado si tu capacidad visionaria a lo mejor te ha hecho errar en esa apuesta de futuro, porque es una pasta. Oye, pues entonces pasemos a hablar de algo más cercano, más próximo, más material, que sigue estando ahí, en el motivo de las desavenencias, de los partidos que forman el propio gobierno en nuestro país, porque, a ver, sobre lo de regular el precio del alquiler, hay ya, si no recuerdo mal, Santiago, 6 países en la Unión Europea que regulan el precio del alquiler: Países Bajos, Francia, Alemania, Suecia, Dinamarca. Me falta Italia también. Sí. ¿Tú qué piensas sobre esto de la regulación del precio del alquiler? ¿Es tan bueno, es tan malo? Bueno, a ver, todos los países no regulan igual, pero bueno, de alguna forma hay algún tipo de regulación. A ver, yo personalmente ya sé que hay personas que ocupan, y incluso expertos, que están en contra de lo que yo pienso, pero yo creo que regular no es la manera. ¿Por qué? Porque no es la manera de contener el precio del alquiler. Porque a la que tú regulas y pones un límite, la oferta tenderá a retraerse. En Alemania, por ejemplo, ha pasado esto. Yo soy mucho más partidario de lo que han hecho en Austria ya desde prácticamente que acabó la Segunda Guerra Mundial. Crear, por parte del gobierno, juntamente con los ayuntamientos, un parque suficiente de vivienda pública social. Entonces, a partir de aquí, si alguien por un apartamento en el centro de Viena quiere cobrar 6.000 euros al mes, pues no hay ningún problema. Si alguien se los paga, pues a partir de aquí carretera. Pero asegurar una vivienda social, un parque de vivienda social suficiente a un alquiler contenido. Entonces yo creo que la manera es esta. En España, por descontado, no se ha apostado por este camino, se ha dejado toda la iniciativa privada y además se ha fomentado desde siempre la compra de una vivienda. Yo creo que, y por eso en España es el país de Europa que tiene una tasa de vivienda en propiedad más elevada. Sí. Yo pienso, en mi opinión, cuidado, yo insisto, limitar por la manera que sea, a través de un índice, a través de una media, a través de un porcentaje, a través de un precio medio, es decir, limitar el precio, yo creo que no es la manera, porque entonces la oferta se retrae. Claro, fíjate que estamos hablando Santiago, aquí Sí, déjame preguntarle a Santiago, o sea, los que ya tenemos una edad, aunque todavía no nos toque vacunarnos, pero siempre hemos escuchado eso: oye, cómprate una casa cuanto antes, porque la casa siempre se va a revalorizar, nunca perderás. Bueno, esto es una dinámica, un paradigma que se destrozó en el 2008. O sea, esto, o sea, ningún economista, o sea, no hay ninguna tesis doctoral de antes del 2008 que avisaba de que esto era una falacia, de que esto era una mentira, ¿no? Y que esto en algún momento tendría que explotar. Es decir, este modelo del que nos dotamos nosotros de ir comprando propiedad privada sin tener un parque de viviendas públicas para poder alquilar, es decir, ¿nadie lo vio venir esto? Bueno, a ver, aquí se juntan dos cosas. Una es la parte puramente económica y la otra es la parte, digamos, psicológica. En el Reino Unido hay estudios hechos en periodos muy largos, de 80 años, y la tendencia media del precio de la vivienda es al alza. Es decir, es verdad que en el mismo Reino Unido han habido caídas profundas del precio de la vivienda, ¿no? En periodos concretos, pero cogiendo periodos muy largos, esto es importante, cogiendo periodos muy largos para evitar estas crisis y estos, o sea, el precio de la vivienda tiende al alza, vale. Pero es que en segundo lugar, en España concretamente, muchas familias han comprado una vivienda como forma de ahorro.
Es decir, en vez de tener sus ahorros invertidos en yo que sé, en el mercado de valores o en divisas o en cualquier otra cosa, lo han invertido en una vivienda. En primer lugar, porque la propaganda oficial ha estado diciendo, el gobierno da igual, que la vivienda nunca baja. En segundo lugar, contaban la vivienda como una inversión y no como un consumo. Y en tercer lugar, porque, bueno, en España la historia nos ha dicho que ha habido penurias muy importantes y que quien tenía un techo en propiedad, pues tenía algo, ¿no? Pero, bueno, a ver, tienes totalmente la razón. O sea, es decir, en el precio de la vivienda influye o puede influir mucho la especulación, claro. Algún día, hoy no tenemos tiempo, pero algún día os contaré lo divertido que fue en un momento determinado, allá por 2010, encontrarme con la redifusión de un programa en una cadena especializada en economía, donde estaban emitiendo un debate que tenían ilustres analistas de los diferentes estudios así de referencia en nuestro país, de las entidades financieras, hablando de cómo nunca iba a bajar el precio del alquiler. Sí, claro. Eso, claro, después ponía copyright 2006. Pero bueno, eso ya. Pero además lo redifundían, ¿no? Sí. En redifusión, claro. Nadie se dio cuenta que no había que volver a echarlo. 2006 y era un poco sonrojante. Bueno, estamos hablando del precio del alquiler, de la venta, de la vivienda, aunque la vivienda en el último año para muchos se nos ha convertido en nuestro centro de trabajo. Y esto que hemos escuchado ya hasta la saciedad del teletrabajo está aquí para quedarse. Bueno, hace unos días leía en el HAF un artículo de psicólogo y profesor de la Universidad Internacional de Valencia, Jorge Marredo, que titulado ¿Cómo sobrevivir al teletrabajo sin dejarnos la salud en el intento? Y nos ha parecido una buena idea llamarle para incorporarlo también aquí a esta charla. Profesor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Así que lo del teletrabajo, condición para muchos imprescindible, pero que se ha convertido en sus vidas en una bendición, en una condena, ¿o depende? Dicen, ¿no? Muchas veces hemos oído esto de cuidado con lo que deseas porque se puede cumplir, ¿no? Claro, si recordamos hace un año el teletrabajo estaba sobre todo España tenía uno de los índices más bajos de teletrabajo de la Unión Europea, y sobre todo se hablaba de teletrabajo en digamos, relacionándolo con la conciliación, ¿no? Y en este caso sobre todo era una reivindicación mucho, pues, de las que suelen ser las principales responsables del cuidado, que suelen ser las mujeres. Pero claro, se hablaba mucho desde la hipótesis, desde casos aislados, y entonces vino todo esto de lo que no hablamos nada últimamente, que no ha cambiado a nuestras vidas, ¿no? Y entonces de repente ya no era una opción, sino que fue una obligación. Y entonces, claro, eso cambia totalmente. No es lo mismo que yo lo vea como una alternativa que de repente no tenga otra opción que tener que teletrabajar desde casa. Entonces depende mucho de cada caso realmente. Ya, y eso quiere decir que a la fuerza ahorcan, y nos hemos dado cuenta de que a lo mejor no era tan idílico, o de todo lo contrario. Quiero decir, la tendencia del análisis que se puede hacer ya un año después, ¿hacia dónde apunta? Claro, salen muchísimos estudios, sobre todo estudios descriptivos, ¿no? Y también ahí, sabemos, y nosotros y los oyentes, que muchas veces en la estadística descriptiva los resultados son como un poco una Thermomix, ¿no? Entonces se pueden cambiar mucho. Pues a ver, depende mucho. Aquí yo creo que sería interesante abrir un debate interesante sobre por qué nos pagan. ¿Por el tiempo que estamos trabajando o por conseguir unos objetivos? ¿No? Claro, lo que nos dicen muchas veces muchas investigaciones es que, sobre todo cuando hablamos en el ámbito de personas con carga familiar, sobre todo mujeres, sí es cierto que los resultados de efectividad, eficiencia, pueden ser bastante buenos. Pero claro, ahora tenemos un montón de personas que a lo mejor no quieren estar en su casa trabajando y no tienen más remedio. Entonces, claro, el problema que nos encontramos es que tenemos una experiencia demasiado reciente, muy precipitada, y entonces digamos que los datos todavía no se han calmado, nos van a salir datos muy extremos.
Ya, en el ámbito de la economía estrictamente, Santiago, ¿tú qué dirías? ¿Qué aportarías a todo esto del debate de si de verdad ha llegado, como decían, para quedarse, etcétera? Esta frase que ya es un poquito estomagante, obligada a muchos aspectos, entre ellos al teletrabajo, o aquí en España no va a acabar de calar porque el empresario continúa viendo con cierto recelo eso de que no vaya a la oficina y de que no ocupe y no ver allí al trabajador las 8, 9, 7 horas que tenga que estar presente? Bueno, sobre el teletrabajo a nivel puramente económico hay dos temas. Por un lado está el tema costes. Una consultora británica hace muchos años realizó un estudio en el Reino Unido muy profundo, llegó a la conclusión de que de media, en un puesto de trabajo medio, la empresa media ahorraba el 67% de costes. Es mucho. Y haciéndolo todo legal, cuidado, haciéndolo todo legal. O sea, esto es una cantidad muy importante. Habrá casos en que será incluso más, habrá casos en que será menos. Es decir, yo creo que de alguna forma, desde un punto de vista económico, las empresas han descubierto que se puede ahorrar dinero con el teletrabajo. No diré que en el 100% de sus puestos de trabajo, pero se puede ahorrar dinero. En segundo lugar, está el tema de la medición de los resultados. Hoy se trabaja mucho por objetivos. En consecuencia, es relativamente sencillo en muchos puestos de trabajo, en muchos proyectos, también se trabaja por proyectos, ver el rendimiento. Yo creo que en España, que es totalmente cierto, que tenía unos índices de teletrabajo muy bajos, bajísimos, los va a incrementar muchísimo porque a nivel de costes funciona. Ya, porque Jorge, eso del recelo del que hablábamos, hay un último estudio del CIS que señala que la mayoría de los encuestados creen que el teletrabajo beneficia más a las empresas que al propio trabajador. Claro, aquí tenemos que tener en cuenta, claro, si pensamos desde el punto de vista del empresario en cuanto a infraestructuras y gastos, sí es cierto que, como estaba señalando ahora el profesor Becerra, pues es cierto que sí que se disminuyen costes. También quizás muchas veces en trabajos que están muy estructurados, que el puesto de trabajo está muy estructurado, que se trabaja por objetivos, como decía antes, pues sí es cierto que, claro, tú imagínate que yo tengo unos objetivos semanales, ¿no?, que se supone que en mi jornada de trabajo normal tendrían que estar de lunes a viernes. Claro, si yo he terminado el miércoles, ¿qué tengo que hacer jueves y viernes? Claro, el trabajador dice, oye, yo he terminado mis objetivos, ¿no? ¿Qué hago? ¿Tengo que ampliar los objetivos? Y el empresario piensa, con toda la razón, claro, pero tú has firmado un contrato específico, ¿no?, de lunes a viernes, pues imagínate, de 9 a 5, de 8 a 3 o jornada partida, como sea. Entonces, claro, es una situación tan nueva que nos pilla como muy desprevenidos. Creo que, sobre todo los trabajadores que quizás optan por la conciliación, pues claro que es más beneficioso. Pero no he encontrado ningún estudio así bien detallado, consultando un poco en los últimos días, que nos hable de sectores, que nos hable de nivel de especialización, ¿no? Sí es cierto que los datos que tenemos en los estudios todavía suelen ser como muy generales, como para poder tomar unas decisiones, digamos, más estrictas, o poder dar unas directrices más seguras. Bueno, pues vamos a una decisión, pero muy práctica, que es... bajando mucho al terreno del día a día. Jorge, sí. ¿Hay que teletrabajar en pijama o hay que vestirse? Pues, a ver, fíjate que las personas somos contextuales, funcionamos mucho por escenarios y por contextos. Sí. Entonces, si nosotros empezamos la mañana, imagínate, alargando el café con el pijama, sintonizando, por ejemplo, la SER, ¿no? Cuando nos queremos dar cuenta, imagínate que nos pueden haber dado las 10, las 11, ¿no? Y nuestro cuerpo, digamos, no tiene el chip porque no ha sonado el despertador, no estamos dándole claves de decir, oye, que hay que ponerse a trabajar, ¿no? Entonces, yo sería más partidario y cuando se estudia el tema, aparte que van ahí en la línea, de intentar desarrollar una jornada lo más similar a si se tuviera que ir al lugar de trabajo. Bueno, lo intentaremos, lo intentaremos. No prometemos nada, pero lo intentaremos. Jorge Barredo, profesor, aquí el tema da para mucho. Otro día recuperamos el asunto, que desde luego es interesante y apasionante. Profesor, muchas gracias. Buenas tardes. Perfecto, gracias por contar conmigo. Hasta luego.
John Sistiaga, Santiago Niño, hasta la próxima semana. Un abrazo. Muy bien, hasta de luego, acuerdo. un Buenas abrazo a tardes. todos. Buena Semana Santa. Igualmente. Hasta luego.